Buenas. Hola, ¿qué ¿Qué tal, tal? Fernando? Pues aquí estamos. Pues venga, vamos a hacernos otro directo, que el que haya leído el título o lo vea luego más tarde en YouTube, sabrá que vamos a hacer ahora una cosa un poco rara que teníamos más o menos ganas de hacer Fernando y yo. Y no es un Unas gameplay. Y no es un y no gameplay. es un gameplay. Podría serlo, pero no va a ser un gameplay en este caso. Que no sé si vamos a hacer más, seguramente sí, pero de una manera como bastante discontinua tal vez, porque esto casi que lleva más tiempo que hacer cualquier otra cosa, que van a ser ir tratando pues como temas así que tienen trasfondo filosófico de una manera un tanto, vamos a decir, didáctica, porque, bueno, en fin, hacerlo con una profundidad muchísimo más grande nos llevaría más tiempo todavía del que nos lleva esto, con lo cual, pues lo que vamos a hacer es, digamos, hablar un poco de ciertas cosas que tenemos por ahí pendientes y vamos a ir viendo. Esto es parecido al que hicimos hace ya casi 2 meses, que fue el de precrimen y precastigo, que todavía lo podéis encontrar en YouTube o incluso en Twitch si lo buscáis, me parece que todavía está por ahí. Pero no entiendo muy bien cómo funcionan estos ciclos de Twitch, pero bueno, me parece que lo podéis encontrar todavía, en el que hablamos, por ejemplo, de inteligencia artificial y de cómo se está aplicando a la lucha contra el crimen y los problemas que tenía. Entonces, en este caso vamos a hablar del aura, del concepto de aura que popularizó en su día Walter Benjamin y cómo se relaciona con el mismo concepto en Phyllis K. Dick en la obra específica del hombre en el castillo, o sea, como hilando como muy fino sobre un tema hiperfino. Yo como así, simplemente por decir un poco el marco en el que vamos a hablar, la gente que entienda esto del aura porque haya trabajado mucho con ella verá bastantes deficiencias, porque no vamos a entrar, el concepto de aura en Benjamin, yo no sé la cantidad de bibliografía que hay al respecto y de gente que lo utiliza de manera constante, incluso aunque no se haya parado a ver un poco qué significa, sino que son un poco las ideas que nosotros vamos a exponer aquí sobre qué es el aura. Por lo tanto, si alguien entiende de qué va esto del aura porque lo ve luego o ahora o lo que sea, pues que no se sienta ofendido, porque nosotros precisamente uno de los escudos que nos ponemos aquí para hablar de ese tipo de cosas es que, en fin, no queremos hacer una profundización extra en el término, sino que es una exposición un poco sobre el tema, y lo que sí aportamos un poco es esta discusión que hay con Phyllis K. Dick, ¿no? Ujú. Sí, con que es un autor que a los dos pues nos gusta mucho, y específicamente el libro que vamos a tratar también, que viene al pelo, que es El hombre en el castillo, ¿no? Que es del que han hecho también una serie de televisión bastante mala en, en Amazon Prime. Digo Sí, sí. mala sobre todo porque nosotros veneramos mucho el libro, en verdad, Fernando, y lo que salió es un No, poco... y no es buena por muchos motivos. Es decir, hay cosas. De hecho, no es buena o da más rabia lo mala que es porque no es pésima. Porque no es, Sí. porque no es pésima, porque si fuera pésima, a lo mejor hubiera sido más divertida, pero el problema es cuando algo pretende ir de serio y de profundo y al final se queda en cosas que... Porque nadie le pide que sea fiel, no es necesario ser fiel. De hecho, es una novela No. que si la adaptaras fielmente a audiovisual no sería buena serie ni buena película. Es muy... No tiene nada que ver. Pero... Sí, Pero nada, el, es una, el es tema una serie que está principal... plagada de muy malas decisiones. Sí, sí, sí. Además, un poco da un poquito de pena porque uno de los productores era Frank Sputnik, ¿no? El tipo este, lo he pronunciado mal, ¿no? Ujú. Pero es el tipo este que hizo Expediente X junto con Chris Carter. Y en fin, no. Vamos, no funcionó muy bien. Yo supongo que para ellos funcionó bien porque han conseguido terminarla, hicieron creo que las 4 temporadas que tiene del principio a fin. Pero como serie, a mí que me gustan tanto las cosas de ciencia ficción y las ucronías, en este caso es un problema. Bueno, adapta El hombre del castillo, para dejarlo ya así sobre la mesa para el que no lo conozca. El hombre del castillo es una novela de Philip K. Dick que lo que hace es plantear una ucronía, es decir, un pasado alternativo en el cual la Alemania nazi y, bueno, las fuerzas del eje, habría que decir, en su conjunto ganan la Segunda Guerra Mundial, y la costa este de Estados Unidos, prácticamente hasta la mitad, está dominada por la Alemania nazi, y la otra mitad, la costa oeste, pues por los japoneses. Y luego en medio queda como una pequeña franja en la cual, pues bueno, como que hay estados entre comillas libres, pero que le deben
vasallaje a alguna de las dos facciones. Sí, es Y más como, es como una especie de territorio neutral entre Japón y Alemania, más que un territorio libre, ¿no? Es como un... Exactamente, sí, sí. Y además se plantea un poco la idea como una posible guerra fría entre los dos países, ¿no? Como que ya han ganado la guerra, pero estos dos tarde o temprano acabarán dándose de leches para ver quién controla lo que queda del mundo. Entonces, la novela se ambienta en California y es una novela bastante coral, como eran las que hacía en esa época Dick. No tiene un tema específico, y eso es lo que yo creo que la hace más grande. Se supone que la escribió un poco al azar, y esto dicho por él. O sea, es decir, se metió en una cabaña durante... creo que fueron 3 días y la escribió en 3 días a base de... Yo no sé si ya en esa época se metía muchas anfetaminas, pero vamos, el tío lo escribió en 2 días y medio, y cuando tenía que tomar una decisión para escribir una parte del libro, decía que él lo que hacía era consultar el I Ching, igual que hacían los personajes en el libro. Entonces, dependiendo de lo que le saliera en el I Ching, pues él, pues tomó unas decisiones u otras. Entonces, bueno, no vamos a destripar mucho la historia, pero sí que voy a contar lo que es la idea principal que luego nos va a valer para todo el resto de comentarios que vamos a empezar a hacer aquí. Entonces, la historia, en un momento determinado, cuenta cómo Frank Frink, que tiene este nombre tan curioso, es un tipo que se dedica a fabricar objetos de artesanía falsos. Y objetos que supuestamente han pasado por alguna vicisitud histórica de los Estados Unidos. Pues, por ejemplo, un revólver que fuera disparado durante la guerra civil, o una lata de cerveza que ya no se produce en Estados Unidos, ni siquiera llena, sino una lata que se puede encontrar en medio del camino, o un alfiler, por ejemplo, de alguien que haya llevado en algún momento, yo qué sé, hace cuando, por ejemplo, se recogía el algodón todavía en Estados Unidos, ¿no? Y ese tipo de cosas. O sea, es decir, fabrican objetos de artesanía pero que están falsificados, ¿no? Y se lo venden a los japoneses porque los japoneses son muy aficionados a coleccionar este tipo de cosas. Entonces ellos hacen falsificaciones. Los japoneses las compran creyendo que estos objetos tienen historicidad, ¿no? Y esto lo vamos a dejar ahí un poco aparcado, porque lo que vamos a hacer es ir hablando ahora de lo que es Walter Benjamin, el filósofo, malogrado filósofo, que se le asocia con la escuela de Frankfurt, que murió en Portbou, ahí en la frontera entre Cataluña y Francia, cuando huía de los nazis después de que hubieran tomado París. Benjamin se viene para España porque pensaban que las fronteras españolas iban a abrirse en un momento determinado y todas las personas que huían iban a poder pasar por España, ir hasta Portugal y desde ahí pues tomar un barco a, yo que sé, Estados Unidos o cualquier otro país donde no hubiera guerra en ese momento. El problema es que no se abrieron las fronteras en España y Benjamin, presa del pánico porque piensa que no le va a dar tiempo a... O sea, van a cogerle los alemanes. Además, él era judío, con lo cual era judío comunista. O sea, que es que era como... En fin. Lo tenía todo. Sí, no iba a acabar bien, vaya. Entonces el tipo decide volarse la cabeza, entonces se suicida. La mayor de las ironías de todo esto es que al día siguiente abren las fronteras. Entonces el hombre se suicida, se malogra. Es decir, de estas cosas de que, bueno, que lo puedes entender y dices, lo hace, pero, en fin, si se hubiera esperado 6 horas más, pues seguramente hubiera seguido vivo, ¿no? Porque en España nadie les detuvo, ¿no? La gente que pasó pudo ir hasta Portugal sin ningún problema. El caso es que uno de los conceptos que utiliza Benjamin es el del aura. Y que yo sepa, esto sí que está en discusión, pero que yo sepa, la primera vez que aparece este concepto es en este libro. No en este libro en concreto, claro, pero sí que en este libro, que en la traducción está, en la obra del arte, en la época de su reproductibilidad técnica, que es una reflexión sobre la filosofía de la estética y sobre todo sobre si los objetos de arte, los objetos artísticos tienen propiedades. Entonces, Benjamin utiliza esta expresión que es la del aura. ¿Y qué es esto del aura? Fernando, lo tenemos por allá, tenemos una cita, ¿no?, del libro. Tenemos una cita que es la siguiente. El aura es aparecimiento único de una lejanía por más cercana que pueda estar. Claro, que esto dicho así, dices, bueno, pues no entiendo absolutamente nada, ¿no? Que es lo que suele pasar con la filosofía cuando es un poco compleja, ¿no? Dice, aparecimiento único de una lejanía por más cercana que pueda estar. Entonces, ¿qué narices quiere decir esto? Y además, ¿qué quiere decir en el contexto de la obra de arte, ¿no? Habría que decir un poco, por contexto así muy rápido,
que estamos viviendo, Benjamin cuando escribe esto estamos en los años 20, enfilando ya para los años 30, creo que es por los años 20-30, ya existe el cine ya es una cuestión de masas. Estoy pensando cuándo es exactamente, no me acuerdo ahora mismo de cuándo lo escribe, pero bueno, no es demasiado relevante. Lo que sí es importante es ver que había ya una discusión bastante grande dentro del propio mundo del arte sobre la finalidad del arte, o sea, si el arte tiene alguna finalidad específica, y por eso aparece este rollo del arte por el arte, ¿no? La gente, los artistas que se encierran en sí mismos y luego y no les importa absolutamente a la gente que quiera leerlos o verlos o acceder a ellos, porque lo que están intentando es digamos, generar cierta excelencia sobre el arte, pero sin tener en cuenta la persona a la que pueda llegar. Es decir, si tú te quieres enterar de qué va el arte que están haciendo, pues tienes que ser un artista, básicamente. No puede ser alguien de fuera porque no lo vas a entender. Y aquí, pues entran muchas de las vanguardias que se hacen oscuras u opacas de manera voluntaria, ¿no? O sea, esto que se dice siempre del artista que se encierra en su torre de marfil, ¿no? Que no quiere saber del mundo exterior para nada, en ningún sentido. Y uno no es en el formal. Pero también está, por otra parte, hay otra crisis que la de los museos, que entra en el museo y que se considera que es arte y que se considera que no es arte, ¿no? Entonces hay un momento en el que se piensa que, y es algo que todavía pensamos, que cualquier cosa que esté dentro de un museo, ya por estar dentro de un museo, es arte, ¿no? O sea, es el museo el que valida que una obra de arte sea una obra de arte, ¿no? Esa es la idea general por ese lado. Y luego, por otro, aparecen las técnicas de reproductibilidad, pero siempre pronuncio mal esta palabra, reproductibilidad técnica, que permiten que muchos objetos, entre ellos los artísticos, puedan ser reproducidos de una manera idéntica y con múltiples copias, ¿no? Bueno, es una redundancia, vaya lo que acabo de decir, ¿no? Se pueden hacer múltiples copias del mismo objeto. Y esto se ve claramente, por ejemplo, con el cine. Con el cine no hay técnicamente un original. Es decir, el cine tiene dos ventajas y dos inconvenientes. Uno, que hay ventajas o inconvenientes, perdón, según se quiera mirar. Uno es que tú puedes hacer millones de copias del mismo objeto. Entonces alguien puede decir, bueno, pero puede haber un copión, que es lo que decimos siempre, ¿no? La primera copia y de ahí salen todas las demás. Sí, lo que está muy típico. Claro, un máster, ¿no? Entonces es como, de aquí sale todo lo demás. Pero lo que Benjamin nos dice es que es irrelevante ese máster, porque lo que importa es cómo se ha llegado a hacer. O sea, primero porque lo ha hecho una máquina. Es decir, la máquina es la que ha hecho que tú puedas ver en imágenes lo que estás viendo, ¿no? Hay máquina, hay un proceso de reproductibilidad técnica ya antes de que haya el máster. Pero aún así, aunque tengas un máster, la diferencia entre la Mona Lisa y el máster, técnicamente, es que el máster nunca está acabado. Si tú en un momento determinado coges el máster y lo recoloreas, pues ya tienes otra cosa, tienes otro máster distinto. Si lo remontas, tienes otro máster distinto, ¿no? Que es un poco una cosa que nos quejamos bastante, pero que en realidad no es una cosa de quejarse. O sea, nos quejamos por otros motivos que no son artísticos. O tal vez sí, ¿no, Fernando? Esto yo no lo tengo tan claro. Pero es, por ejemplo, cuando vemos que alguien hace el enésimo remontaje de su película, ¿no? Como hace... Sí, lo que Coppola, está ¿no? haciendo, o lo que está haciendo Coppola o George Lucas durante los últimos 30 años. Pasa que, claro, aquí hay un tema y es que hasta qué punto, y esto también entiendo que Benjamin a lo mejor no afrontaba el cine de la misma manera que una pieza, ¿no? Pues es un cuadro, una talla, lo que sea, porque a lo mejor Claro. también era reciente, pero uno cabe pensarse si a lo mejor el cine, precisamente por no residir la originalidad o especificidad, ¿no? En un solo objeto, podría uno decir que es todo aura, ¿no? Porque al final es una esencia que flota en los distintos visionados de esa obra. Claro, lo que pasa que él, y es lo que vamos a ir viendo ahora, que ese es el asunto de que para él el problema que tiene la copia es que no tiene esa historicidad Claro. que, por ejemplo, tiene la Mona Lisa, ¿no? Y ahora veremos un poco todo este tinglado. Claro, Pero lo importante es que el cine no aspira, según Benjamin, no aspira a ser eterno, como podría, por ejemplo, ser la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Claro, yo lo que entiendo que dices con respecto a estas obras, por ejemplo, que se van modificando con el paso del tiempo, que pueden seguir siendo modificadas y que por lo tanto salen distintas versiones de esa misma obra, uno pues caería en la frase tópica esta, ¿no? De pues es que el arte está vivo o tal. Entiendo que a lo mejor debajo de lo que dice Benjamin se entiende que una obra, para ser eterna, tiene que estar fijada. Claro, claro, es que esa es la cosa. Tiene que estar terminada, según bajo algún prisma o algún concepto, tiene que estar terminada. Sí, bajo alguna cosa que no está especificado dentro del texto, o por lo menos yo no he sabido encontrarlo, la obra en algún momento tiene que estar fija. Uh-huh.
O sea, y es raro, porque, por ejemplo, es raro este concepto, por ejemplo, cuando se habla de... Bueno, es raro y no. O sea, él no es, Benjamin no es para nada tonto, todo lo contrario, vaya. Pero, por ejemplo, con la música, que es algo Ujú. que es un problema mucho más serio, porque la música, en realidad, no sabemos dónde existe la música. Y este es el problema que hay de fondo de esto. ¿La música dónde está? ¿Está en la partitura? Claro. ¿Están las notas? ¿O la música está en el momento El- en el que yo en me la pongo a tocar? ejecución. En la ejecución. Claro. Entonces, ¿cómo sabemos que una música está terminada? Cuando Mozart ya terminaba las partituras y las entregaba, decía, bueno, las meto en un almacén y esto es ya... Entonces en ese sentido, eh, la música no tendría aura. Claro, es un problema en Benjamin. Pero no es un problema, porque él no está discutiendo sobre la música, porque precisamente la música tiene el mismo problema de la reproducibilidad técnica, que tú la puedes volver a reproducir gracias a unos dispositivos. No está Ujú. fija, no está fijada. Y además, rara vez, por lo menos antes de esta época, ibas a ver música en un museo, Ya. como tal. Lo que verías son las partituras, porque las partituras sí son las que pueden tener aura, según Benjamin. Entonces, Claro, pero es que yo la noción que tengo a toda la filosofía del arte, tanto la poesía como la música siempre les ha puesto muy nerviosos. claro, claro, efectivamente. Es que son artes que ponen nerviosos porque solo aparecen en su ejecución, igual que el teatro en realidad. Ujú. O sea, el teatro solo aparece en ejecución. Por eso muchos de los grandes teóricos de la estética, por lo menos digamos antes de la estética del siglo XX, que es más... bueno, es que nace en Benjamin la estética del siglo XX, básicamente. O sea, este es el inicio de la estética del siglo XX junto con las vanguardias. Es la idea de que realmente las artes que valen son las que son fijas y eternas. ¿Y cuáles Claro. son las fijas y eternas? La pintura, porque se entiende que el pintor cuando termina el cuadro no lo vuelve a tocar, cosa que también es ciertamente algo falaz, porque no es así, muchas veces se retocaba y tal. Pero bueno, hay un momento en el que el autor muere y eso no se vuelve a tocar. Y empieza a Ujú. tener un valor distinto, que es lo que luego comenta Benjamin. Pero por ejemplo las estatuas, pasa lo mismo. Lo de ya la ha terminado, pues ya está. Ya... Además, con ese carácter tan metafísico de la estatua, de tradición aristotélica, la idea de que en el trozo de piedra antes de tallarlo ya está dentro la talla, ¿no? El ilemorfismo que decía Aristóteles, ¿no? Dentro de la talla ya está la forma final, está Sí, la causa final, que ¿no? cuando tallas lo único que sacas es una forma que ya residía ahí. Exactamente. Entonces, claro, quiero decir, esos son artes que ya aspiran a la eternidad porque es que incluso en la talla ya estaba el objeto antes. O sea, antes de que saliera la Venus, yo qué sé, la Victoria de Samotracia, ya estaba la Victoria de Samotracia en ese trozo de roca, ¿no? De mármol o lo que estés trabajando, ¿no? Entonces, claro, la música y lo que tú dices, la música y la poesía siempre es como que crean ciertos problemas raros porque en realidad solo aparecen en su ejecución. Entonces, ¿qué puedes poner un museo cuando es música? Ahora ya no hay problema con eso, ahora se pone música. Pero en aquel momento que se ponía a lo mejor las partituras o un objeto que perteneció a la persona que lo hizo, ¿no? O algo así. Entonces, lo que dice Benjamin, y ahora ya volviendo a la definición del aura, Ujú. y por qué unos objetos tienen aura y otros no, ¿no? El aura, primero la idea está en que cuando tú vas al museo y te enfrentas a una obra de arte, las obras de arte suelen tener aura por los siguientes, por esto mismo que aparece aquí, que es difícil de entender, ¿no? Porque, primero porque como el aparecimiento, el aparecimiento único de una lejanía viene a decir algo así como que al mirar la obra de arte, tú no solamente estás accediendo al contenido específico de ese cuadro o de esa estatua, sino que de algún modo te estás poniendo en contacto con la persona que lo ha hecho y por tanto con todo el devenir, con toda la historia que tiene el objeto detrás. Desde que se hizo hasta que tú lo estás observando. Y esto incluye el propio paso del tiempo en el objeto, así como las personas que lo han cuidado. Es decir, tú lo que estás viendo es el cuadro más algo que tú no percibes directamente con los sentidos, pero que de alguna manera percibes como autenticidad. Ujú. Ese cuadro tiene aura porque es el objeto único, no hay otro igual, y que ha llegado hasta tu presente, hecho por alguien o un conjunto de personas, eso es irrelevante, en un pasado lejano. Entonces, ya no es solamente, insisto, el contenido, sino que es el objeto en su forma y en su presencia, es decir, también por ejemplo, en un cuadro, pues todas las... Eh, cuando se va quebrando la pintura, ¿no? Todas estas imperfecciones que se van haciendo, que hace que el cuadro no solamente sea como una imagen, sino que tenga una tridimensionalidad. Y esa tridimensionalidad es única
en tanto en cuanto si alguien la reproduce, va a poder reproducir el contenido y la imagen, pero no esa historia, ni ese paso de la historia. Me acordaba el otro día de que hay una empresa que se dedica en Estados Unidos a hacerte copias de cuadros para tu casa, pero te los hace en 3D. Y lo que te está copiando es también la superficie, para que veas tú las distintas pinceladas cuando lo tengas en casa. O sea, una locura. O sea, de eso te vale una reproducción, yo creo que te vale más caro que comprarte el cuadro de verdad. Pero te lo hacen. Es decir, y eso lo que está, en realidad lo que te están diciendo esa empresa es que te están reproduciendo esa historicidad. En realidad te están diciendo, te estamos reproduciendo esta materialidad, lo material, ¿no?, del objeto. Entonces, para Benjamin, esa materialidad no es suficiente para tener aura, sino necesita ese devenir histórico. Necesita esa idea de que no hay otro objeto como ese. Es irreproducible. Si tú lo imitas, estás haciendo otra cosa. Claro, la duda que se me despierta con esto es si precisamente este tipo de reflexión en Benjamin surge porque precisamente en el momento en el que reflexiona sobre esto es cuando se empiezan a poder producir reproducciones mecánicamente exactas de algo anterior. Es como lo que dices tú de estas reproducciones en 3D, que si a uno le pone nervioso la música o la poesía, también supongo que le pondría nervioso el comprobar que a los sentidos se le puede llegar a engañar con reproducciones que incluso reproducen el devenir del tiempo por el que ha sufrido por el que ha pasado la obra original. Claro, porque esto te reproduce hasta las grietas que puede tener el cuadro. O sea, entonces eso es, claro, es como, ostras, me está reproduciendo el paso del tiempo, lo cual es complejo de entender incluso para nosotros, porque, claro, nosotros como solemos, digamos, ordenar la realidad sin pararnos a pensar mucho en ella. Claro, si alguien dice, bueno, está reproduciendo los surcos que tiene un cuadro, bueno, pues es obvio, está reproduciendo los surcos que tiene un cuadro, pero no nos paramos a pensar en la implicación que tiene eso. O sea, lo que realmente está haciendo el objeto es intentar no reproducir los surcos, está reproduciendo la historia. Está reproduciendo la historia que ha ido pasando por ese objeto, que es algo bastante curioso. Ostras, nos está llamando el aura. Llama Laura, Fernando. Bueno, el caso es que, claro, decía así, el caso es que nos pone en contacto con algo que está detrás del cuadro. Entonces, claro, ¿qué pasa que si hay una empresa que se dedica a hacer estas reproducciones exactas, incluso hasta del paso del tiempo, ¿no? O lo que el paso del tiempo hace en el objeto? Claro, entonces lo que está diciendo Benjamin en realidad es que hay una metafísica en el arte, o en lo que se considera arte. Y ojo, para el que se flipe un poco diciendo, pero entonces está diciendo que las películas de Marvel, Benjamin está diciendo que las películas de Marvel no son arte. No está diciendo exactamente eso, porque a Benjamin en el fondo le importa un bledo el contenido específico de la obra. Lo que le importa es el objeto artístico, o lo que se considera arte. Y precisamente Benjamin era un tío que no se llevaba muy bien con los intelectuales de su época, porque era una persona que le gustaba el arte, que le gustaba el populacho. ¿Y cuál era el arte que le gustaba a las masas? El cine. Era un gran fanático del cine. Estaba enamoradísimo del cine como forma de arte. Pero claro, el tío es de los primeros que se para a pensar, bueno, ¿y cuál es la diferencia que tiene el arte de, yo qué sé, de un cuadro que esté en un museo, de una tal? Entonces él llega a la conclusión de que tiene que ser el aura. De que es el aura lo que lo diferencia, de que las cosas que están en los museos tienen aura. Entonces, claro, que aquí aparecen muchísimos problemas que la aborda. Uno de ellos es que está diciendo que los objetos artísticos, o por lo menos estos objetos únicos, tienen una propiedad extra que es claramente metafísica. Es decir, no puede estar en el objeto. Bueno, perdón, sí está en el objeto en sí mismo, pero no es una propiedad material, es una propiedad que va más allá de lo material. Entonces es difícil entender qué quiere decir con esto de cuál es esta propiedad metafísica. Pero yo creo, vamos, esta es mi apuesta y creo que no soy el único que cree lo mismo, que es el tema de la autenticidad, que él identifica con la historicidad. ¿Puedes poner eso? Te iba a decir yo, pon el otro slide, ¿no? Como si estuviéramos aquí en una clase. Pon otra slide, ¿no? Pero estoy sacando algunas citas de aquí de la obra de arte de la época de la reproductibilidad técnica, porque creo que, o sea, aunque no son fáciles del todo de leer, si que entiendes el contexto, sí que entiendes rápidamente qué quiere decir, que esa es la cosa. Si lo lees descontextualizado es cuando no tienes ni idea, pero leyéndolo dices, ostras, sí, claro, esto tiene su sentido, ¿no? Entonces, él piensa que es la historicidad lo que realmente tiene esa propiedad metafísica. Entonces, esa historicidad es lo que le da lo que él llama valor de culto.
Ujú. Según Benjamin, las obras, los objetos artísticos en general tienen dos valores. Uno es el de culto y el otro es el de exposición. Entonces él comenta que lo que han hecho los museos durante mucho tiempo es parecido a lo que hacían en las iglesias o de cualquier religión, me es igual, en un ritual religioso, los chamanes, como el chamán este que se coló el otro día en el Capitolio, ¿no? Pero hacen como los chamanes o como los párrocos o como, yo que sé, una persona que hable con los espíritus, algo así por el estilo. Es decir, utilizar objetos que nos contactan que nos ponen en contacto como con una realidad superior. Ujú. Esa es la idea metafísica de, digamos, de tener un culto, ¿no? En realidad, de lo que tú estás en realidad yendo más allá de lo que tus sentidos ven. Estás poniéndote en contacto con algo espiritual, algo que está fuera de lo material, ¿no? De alguna manera. Entonces, de algún modo, cuando tú metes un objeto de arte en el pasado, un objeto de arte en el museo que tiene esas propiedades del pasado, que es la historicidad, en realidad estás convirtiendo el museo en algo parecido a una iglesia, donde va la gente a comulgar. Entonces, lo que en vez de comulgar o el ritual religioso que le corresponda, lo que hace es ir a ponerse en contacto con esa unicidad y esa presencia del pasado que está ahí, representado en esa obra de arte. Entonces Benjamin, por otra parte, dice que hay otra cosa que es el valor de exposición, que es simplemente lo que, esto lo voy a decir mal, pero básicamente es lo que cuesta algo por ver algo. O sea, que decir, lo que te cuesta una película. Es decir, algo que se pone simplemente porque tiene un valor monetario o un valor de otro tipo, pero no tiene un valor, digamos, de religioso o de culto. El cine, según Benjamin, tiene valor de exposición, no tiene valor de culto, por esto que estamos diciendo, de que no tiene historicidad en sí misma. La película no tiene historicidad. Insisto, me gusta repetir esto, no el contenido específico de la película, no Iron Man Sí, sí, o sí. no el nacimiento de una nación, da igual, sino la propia película como objeto en sí no tiene historicidad en principio. ¿Sabes? La idea del arte que hay dentro de esa propia, claro que no sería arte en el caso de, habría que decir que no es arte o algo así, pero bueno, el caso es que el propio film no tiene esa historicidad que tendría, por ejemplo, la Mona Lisa. No te pone en contacto con el autor, sino que te pone en contacto como mucho con la máquina que ha producido eso. Entonces él dice que tiene valor de exhibición. Y es lo que dice un poco esta cita, ¿no? Dice, si el criterio de autenticidad llega a fallar ante la reproducción artística, o sea, esto de la reproducibilidad técnica que estamos hablando aquí, es que la función social del arte en su conjunto se ha trastornado. Trastornado. Es decir, ya no es lo que era, ya el arte no es, y que lo que era, que siempre había sido el arte más o menos eso, es ir a adorar el objeto artístico, sino que en lugar de su fundamentación en el ritual, debe aparecer su fundamentación en otra praxis, a saber, su fundamentación política. Entonces, lo que cree Benjamin es que el cine lo que tiene es una función política. No tiene una función como cuando vas a misa, insisto, todo esto que he dicho antes, ¿no? De adoración y tal. No, lo que tiene es una función política. Es decir, tiene una función de transformación de la sociedad. Ujú. Básicamente. Entonces él lo pone como ejemplo, aunque no lo hace en ese libro, pero lo pone como ejemplo a Eisenstein y todo lo que hizo con el cine soviético, ¿no? Ujú. Que era la idea de que gracias al cine, la idea de revolución, una idea compleja y para nada fácil de entender, llegue al resto llega a las masas. Y las masas la pueden entender de una manera sencilla y directa, digamos, ¿no? O sea, no es que tenga un valor pedagógico, sino que tiene un valor transformador de la sociedad, que eso es lo que cree que el cine... O sea, para Benjamin es más importante el cine que la Mona Lisa. Ya. Porque la Mona Lisa solo vale para que tú vayas allí a adorarla. Y sí, te puede poner en contacto con el pasado. Pero el cine es el futuro. El cine es la capacidad de transformación de la sociedad. Por eso Ujú. para Benjamin el cine era tan importante. Y no tanto lo que había en los museos, por ejemplo. Porque, volviendo a lo del aura y a lo de la pieza que está en el museo, él entiende que este aura es captable, es decir, en qué términos, si no contamos con el aval de un museo o de que esa pieza haya pasado de mano en mano y se conozca su devenir histórico, ante una pieza anónima que no sabemos, si no está avalado por eso, por el estar en un museo, podemos llegar a saber que esa pieza tiene ese aura o tiene esa capacidad de hacernos entrar en contacto con el autor y con su proceso.
Sí, aquí yo es donde dudo bastante. O sea, yo creo que Benjamin mantendría una posición equidistante en este caso, pero no por no mojarse, sino porque, por una parte, yo creo que nos está diciendo eso, que el aura no tendría ningún valor ni ningún sentido si no hubiera alguien Para que decírnoslo. dijera, sí, sí, que dijera, esto tiene aura, es decir, lo meto en un museo, por lo tanto, es tal. Pero por otra parte, sí que no creo que abandone una idea que es bastante intuitiva para todos, pero que es difícilmente, digamos que si tú la compras, la tienes que comprar para todo. No lo puedes comprar para unos objetos sí y para otros no. Que Ujú, es la idea de que la historia puede ser una propiedad de los objetos. ujú. O sea, y eso es lo que sí que yo creo que Benjamin sí que diría que existe como tal. Y a mí me parece que en cierta medida la compro. Y mira que yo no soy muy de metafísica, ¿eh? A mí siempre me ha producido bastantes sarpullidos, pero es cierto que las ideas de metafísica fundamentales muchas veces son como, no son... O sea, o sea, que decir, no, es difícil decir que no. O sea, en términos por lo menos de pura lógica, ¿no? Es decir, Ya. sí, lo que habría que discutir es si qué es exactamente esa propiedad y qué es, o sea, la propiedad de la historicidad como elemento metafísico, ¿no? Fernando, cuenta eso que me contaste a mí de lo, de lo del hacha, ¿no? De lo de que en realidad es la nave de Teseo, ¿no? En la película esta de... Claro, en la película John muere al final, de Don Coscarelli, bueno, que es una adaptación de una novela de Joe Lansdale, hay un prólogo inicial que luego a lo mejor lo podemos poner en la descripción del vídeo, que además funciona bien como corto, ¿no? Porque es como una pieza muy Sí, cortita de 3 o 4 minutos, donde se ve, bueno, al que va a ser el protagonista de la historia, que todavía no le conocemos, y nada más empezar la película vemos al protagonista matando a un hombre con un hacha, a hachazos. Y en el momento de matar a ese hombre, no sé si es la hoja del hacha o el mango, pero una de las dos se rompe. Entonces, pues el prota contrariado se va a la ferretería de turno y se me ha roto la hoja del hacha. Y se la cambian. Siguiente secuencia, está en su casa y X meses más tarde, lo que sea, aparece en su cocina un bicho interdimensional o algo por el estilo. Entonces él todo asustado coge lo primero que puede para librarse del bicho, coge el hacha, mata al bicho, pero se le rompe el mango. Y entonces vuelve a ir a la ferretería de turno y le cambian el mango. Y entonces meses más tarde está en su casa viendo la tele, lo que sea, y entonces se abre la puerta de casa y entra el hombre que ha matado al principio, convertido en zombie, muerto viviente, como tú quieras, vuelve a la vida y viene para vengarse del protagonista. El protagonista mira a su alrededor, coge el hacha, le amenaza al zombie y el zombie mira el hacha y dice, ese es el hacha con el que me mataste. claro. Y ahí la película se para, hace la reflexión de, ¿lo es? Porque claro, ¿lo es en qué sentido? En esencia de que para el dueño y para el que fue víctima de ese hacha sigue ocupando un lugar esencial en la vida de esos personajes, pero realmente las piezas de las que se compone el hacha han sido sustituidas en el 100%. Claro. Eh, ¿Qué hay ahí del hacha? ¿Es el hacha Es o que no es es el un. hacha? Claro, es que es un problema. O sea, que decir, el que lo quiera solucionar como un cuñado dirá, no, porque le han cambiado todas las piezas. Ya, pero es que precisamente ese es el problema. Es que no nos. O sea, cuando nosotros hablamos de objetos, muchas veces lo desdeñamos fácilmente. Este es el problema del hacha es el viejo problema de la nave de Teseo, ¿no? Que es básicamente el mismo, que es la idea de Teseo tiene un barco y se va de aventura. Entonces, durante una travesía se le rompen los mástiles. Bueno, lo cambiamos. Durante otra travesía se le rompe la quilla. Bueno, la cambiamos. Durante otra travesía se rompe la cubierta. Bueno, pues la cambiamos. Resulta que cuando llega otra vez a puerto donde salió, todas las piezas del barco han sido cambiadas. Pero sin embargo se sigue llamando la barca de Teseo. Entonces, claro, insisto, alguien que sea muy materialista en este sentido, pues diría, hombre, es que si todos los materiales han cambiado, ya no puede ser la misma cosa. Pero claro, la gente que se dedica a la metafísica no es tan idiota. No está hablando de en realidad no le interesan mucho los objetos, lo que le interesa es el ser humano. Entonces, lo que nos sucede a los seres humanos es que también cambiamos absolutamente todo en nosotros durante nuestro periodo vital. Sin embargo, nadie se atrevería a decir que yo no soy yo dentro de 10 años porque todas mis células hayan muerto y hayan nacido otras células en el proceso, ¿no? O Sí, sí, sea, físicamente eres otro cuerpo al de hace 20 años, pero nadie duda exactamente. de que Alberto siga siendo Alberto. Claro, o sea, sería extraño que yo no te viese a ti en 10 años, te volviera a ver y dijera, no, pero no eres tú.
Y tú, pero sí, o sea, no, pero no puedes ser tú, eres otra persona, han pasado 10 años, no, pues eres otro. No, leche, eres tú. Y además tú te sientes como que eres tú, ¿no? Entonces, claro, el problema de la metafísica es ese, ¿qué es lo que se mantiene estable? O si hay propiedades que se mantienen estables siempre, pase lo que pase, ¿no? Esencialidades, ¿no? Y claro, también hay otra rama de la filosofía que es todo contrario a esto, ¿no? Que es, por ejemplo, la filosofía de la mente es el fisicalismo, ¿no? Que piensa que si nosotros que, por ejemplo, vemos la conciencia como algo muy esencial de cada uno de nosotros, pues para el fisicalismo es que la conciencia en realidad es un fenómeno fisiológico o químico que se podrá explicar en algún momento cuando encontremos todas las claves causales que la generan, pero que en realidad no es algo misterioso ni esencial, sino que, bueno, en fin, es como los jugos gástricos. Nadie se plantea que los jugos gástricos sean algo místico, sino que pues, la conciencia tiene el mismo valor para un fisicalista que yo qué sé, que es que un picor en el pie o las ventosidades. O las ventosidades, es decir, no tienen ningún otro valor. Pero bueno, en el caso que pero no deja de ser inquietante esta proporción del problema del hacha o el problema de la barca de Teseo, ¿no? Y es algo que seguimos discutiendo, a lo mejor no en los bares tal vez, pero sí que cuando Eso será en tus bares. Pero claro, depende en qué bares, ¿no? Pero ojo, cuando alguien dice lo de que no soy yo y he cambiado, porque ahí hay movidas que tienen que estar imbricadas con cómo entendemos el mundo y cómo entendemos la metafísica, aunque no las queramos reconocer, ¿no? Pero bueno, siguiendo con lo que estábamos comentando, entonces la propiedad que Benjamin aparentemente atribuye, ¿no?, los objetos artísticos es de la historicidad. Y la historicidad, no, insisto, no solamente, que es lo que le da el valor de autenticidad, no es solamente el paso del tiempo, pero tiene que ver con el paso del tiempo, que es decir, es todo lo que el objeto lleva por haber vivido una cantidad de años determinada. Que esto, insisto, si volvemos a ser humanos, se entiende de manera muy fácil. O sea, yo no solamente soy yo en mi presente, sino soy yo con toda la mochila que llevo del pasado conmigo. O sea, si yo tuviera que definirme mediante propiedades, una de ellas tiene que ser el pasado, necesariamente. Entonces, en una de estas del pasado, pues, normalmente lo que pasa es que lo que decimos es que esa propiedad es el de la memoria. Pero no es eso lo que quiere decir Benjamin, porque lo que quiere decir Benjamin es como lo que decimos, lo de, por ejemplo, los surcos que tengo yo en la cara del paso del tiempo, o las cicatrices que llevo conmigo, o esos dolores que tengo por haber hecho no sé qué en el pasado, ¿no? O sea, todo eso lo llevo conmigo y eso soy yo. Entonces, en el caso y eso es lo que me pone en contacto, digamos, o os pone en contacto a los que me estáis observando, y sobre todo los que me conocen, claro, pero los que me conocen, os pone en contacto con mi yo del pasado, si me habéis conocido antes, pero aunque no me conocierais, os pone en contacto con mi propia historia, de alguna manera. Entonces tú decías antes, ¿hay alguna manera de que lo veamos? No, es que eso no se ve, esa es la historia, es una propiedad metafísica que tú llevas, y los demás de alguna manera no la perciben, pero no conciben que esa persona no la tenga. Esa es la diferencia. Es decir, yo no veo la historicidad de Fernando, pero no concibo que no sea una criatura histórica y que no tenga esa propiedad como parte de él. Sin embargo, claro, el cine sería todo lo contrario. Sería como algo que nace, que no está fijo, que la historia no le afecta, porque ya se fijó de alguna manera, o sea, quedó grabado en el celuloide, pero puede ser modificado constantemente, con lo cual nunca va a estar fijo, siempre va a ser cosas distintas. Entonces, de alguna manera la historicidad no le afecta. Alguien puede pensar, bueno, pero es que ahora precisamente hay discusiones con esto y lo que el viento se llevó. Entonces vuelvo a lo mismo, que no estamos hablando del contenido específico. O sea, claro, efectivamente una película puede quedar desfasada porque su contenido cultural no corresponde con nuestro presente, ¿no? Y descubrimos que películas de hace unos cuantos años pues son hipermachistas. Mira, le estoy pasando yo ahora, por decirlo aquí, me estoy leyendo los tebeos de La espada salvaje de Conan. Estoy pasando viñetas aquí en el chat del grupo, viñetas de Conan, de cuando se escribía Roy Thomas en los 70, que son hiper machistas. A mí me hace mucha gracia porque son tremendamente machistas. Son idas de olla muy locas. Claro, es una cosa que ya viene de Robert E. Howard, pero claro, la culpa no es de Robert E. Howard. Ese hombre murió hace ya 50... O sea, cuando ya estaba escribiendo Roy Thomas, había muerto ya hace, creo que 30, 40 años, lo mismo. No, el problema de Roy Thomas, que cuando adapta las historias las sigue adaptando igual, ¿no? Quiere adaptar esa esencia esa esencia concreta de la obra de Howard. De Howard, sí. La quiere rentar exactamente igual. Y, hostia, ya en los 70 eso ya era muy machista, pero bueno, en fin. En cualquier caso, no es eso concreto,
sino la idea está en que en realidad por lo que el viento se llevó como obra de cine, no ha pasado el tiempo. En realidad es... Ya, Bueno, a mí hay una cosa que me fascina bastante, que creo que tiene que ver con lo que tú dices, que es con las obras en concreto en el cine y no con su contenido, que es una cosa que hemos hablado tú y yo muchas veces, y es cuando piezas de una obra en concreto sirven para hacer otras piezas años más tarde, es decir, refiriéndonos al cine, es decir, cuando por ejemplo ves la típica secuela de algo montones de años después y se vuelve a reeditar una secuencia de una obra anterior y se puede volver a reeditar añadiéndole otra interpretación o otro punto de claro. vista o imitando el look, la fotografía y el vestuario, de repente añades algo que no habías visto con material grabado de nuevo y que encaja perfectamente con el material anterior. Es decir, eso... Claro. No, ya lo estamos viendo ahora, pues tú imagínate dentro de, vamos a poner una barbaridad porque seguramente sea mucho antes, pero vamos a poner que dentro de 50 años todo esto del deepfake está Bueno, súper asumido, eso entonces ya ya... podemos volver a ver películas de Steve McQueen, Ujú. por ejemplo, ¿no? Y digo Steve McQueen, el fallecido, ¿no? El autor que se No el llama Steve director. McQueen también, que es director de cine. Pero también podremos ver películas tal vez de Steve McQueen si encontramos, digamos, la manera de hacer de Steve McQueen, aunque eso sería más difícil. Pero en cualquier caso, podremos, ¿por qué no dentro de... que esto para nada es descabellado y seguramente suceda. Ujú. Dentro de 50 años, una nueva trilogía de Star Wars con los protagonistas originales cuando estén todos muertos. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó Joven. entre medias claro, o sea, qué pasó entre medias del Retorno del Jedi y la de esta El de Imperio Abrax, la contra... primera, ¿no? Sí, o entre el Imperio contraataca y el Retorno del Jedi. Donde tú quieras, porque en Ujú. realidad van a ser ellos, en términos de deepfake, ¿no? Van a ser perfectos, no va a ser como esa liada que hicieron en Mandalorian, ¿no? Pero va a ser perfecto, ¿por qué? Porque es un problema técnico, y técnicamente el problema técnico tarde o temprano se va a solucionar. Es Sí, como sí, sí. cuando digo a la gente lo de que el problema de los coches que se conducen solos no es que el coche tenga fallos ahora y que confunda a una señora con una papelera y decida atropellarla porque es más seguro para el propio coche, ¿no? Que esto pasó, vaya, básicamente. No lo confundió, pero el algoritmo que tenía reconocía la bolsa que llevaba, una bolsa de la compra, con menor sensibilidad de lo que debería reconocerla y no reconoció a la mujer por culpa de la bolsa y la atropelló. Entonces, es un problema técnico. Ese problema técnico es soluble, o sea, no es soluble, se puede deshacer en agua, quiero decir, ¿no? Es resoluble, se puede solucionar de alguna manera. No soluble, que es otra cosa. Se puede solucionar de alguna manera. Pero el problema que tiene es cómo va a cambiar el coche autónomo, a cómo nos comportamos en la relación entre peatón y conductor. Por ejemplo, eso no tiene nada que ver con la técnica, eso es un problema político, social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, ese es uno de los problemas que tenemos. Entonces, claro, Benjamin no diría lo de que la autenticidad tiene que ver con el contenido, sino precisamente con esto de que podemos remontar y rehacer. Entonces, el cine es la mayor expresión de eso, de algo no acabado que siempre está mirando al futuro, de alguna manera, ¿no? A nosotros nos cabrea que películas antiguas que nos han gustado hagan remontajes porque nosotros creemos que esas películas deberían ser como una estatua, intocables. Ujú. Pero la realidad del cine es que sí lo es. La realidad del cine es que es modificable constantemente, con lo cual no somos propietarios de esa... O sea, en realidad nadie es propietario de ese objeto porque no tiene aura, ¿no? En términos benjaminianos. Y el propio cine te invita a que tú revisites la obra constantemente porque puedes hacerlo. Y en realidad, pues sería otra cosa diferente y da igual, ¿no? Y encima de eso podrías hacer múltiples copias, ¿no? Claro, a Benjamin ni siquiera se le pasó por la cabeza Internet, porque no, evidentemente estaba muy lejos. Pero ya Internet es el epítome de esto cuando tú tienes una página, un blog, por ejemplo. Bueno, un blog, ya esto es muy antiguo, ¿no? Pero cuando tienes un blog y escribes y al día siguiente, si quieres, lo cambias. La misma página. O sea, ya nada, la escritura ya nos fija, es un libro de arena. Yo quiero una peli de viajes en el tiempo en que Benjamin le explote la cabeza con los memes. Bueno, sí. Bueno, de los memes es que podemos hacer un programa, ¿eh? Tengo yo además una clase sobre los memes porque me tuve, bueno, y ahora tengo que darla cuando me toque este cuatrimestre y tal, porque sobre los memes, porque es muy, muy interesante, ¿eh? No sobre los memes de internet, que sí, que tienen que ver con eso, pero bueno, la mimética de Dawkins, que es buenísimo, tío, la historia detrás. Bueno, pues vamos ya hemos hecho un repaso aquí por Benjamin, vamos con Philip K. Dick para entender por qué Philip K. Dick tiene aquí importancia, ¿no? ¿Cómo te queremos, Philip? ¿Cómo te queremos? A Macaballo. Como a caballo fat. A Macaballo fat.
Bueno, Dick es un tipo que tendríamos que dedicarle un programa. Está pensado que por un momento habrá un programa dedicado a Phyllis K. Dick porque haremos uno. Le queremos demasiado a Phyllis K. Dick. El hombre murió... Bueno, habría que decir esto que se dice siempre, mucho aguantó para lo que se tomaba. De hecho murió en tiempo regalado. Joder, es que no sé cuántos ataques al corazón le habían dado ya y en el último momento ya... es un poco trágico por el tema de que justo cuando iba a ser... masivamente reconocido. Sí, siempre fue popular y es verdad que dentro del círculo de la ciencia ficción era muy reconocido ya, pero fuera del círculo de la ciencia ficción no era conocido y ya justo se iba a estrenar Blade Runner, él llega a ver el montaje de Blade Runner, curiosamente, y luego palma. Sí, o sea, dijo, hasta aquí hemos llegado, no sé, a lo mejor... Se perdió los beneficios. Dijo, pero ¿cómo es posible que esta peña corra? Si yo no quiero que corran, ¿no? Y tal, y le dio un infarto al pobre. Pero sí se perdió todo los rollos. Joder, bueno, lo que pasa es que este sí que lo hubiera gastado todo en drogas, ¿eh? En cosas malas. Por lo menos en anfetaminas. Pero bueno, el caso es que lo que decíamos, en El hombre en el castillo sucede esto, ¿no? Sucede también que él utiliza en un momento determinado la expresión aura. Y es curioso porque la utiliza de una manera muy parecida a la que la usa Benjamin, aunque con diferencias que yo creo que le hacen a Dick un poco más moderno en ese sentido, aunque siguiendo la estela de Benjamin. Es bastante probable que Dick nunca, y sabemos mucho de Dick porque escribía casi todo lo de su vida, aunque la mayoría de las cosas eran elucubraciones de su propia existencia que no tienen nada que ver con la realidad, pero sí que sabemos mucho de él y sabemos muchas de sus fuentes, de que leía y que no leía, y en ningún momento cita a Benjamin que yo sepa. Ahora bien, teniendo en cuenta que él pasó casi yo creo que el 60-70% de su vida en Berkeley, trabajando en la tienda esta que trabajaba de discos o de libros, no me acuerdo ahora mismo, y yendo a un montón de fiestas con universitarios, dudo mucho que Berkeley, con una tendencia muy izquierdista de toda la vida, y bueno, y aparte creo que también, no sé si estoy seguro si pasó alguno de la escuela de Frankfurt por ahí en algún momento cuando estuvieron en Estados Unidos, pero el caso es... Ajeno no le tenía que ser. Muy raro me parece que alguien no nombrara a Benjamin en esa época. Aunque es verdad que Benjamin se le ha empezado a reconocer a partir de los años 70, pero bueno, a mí me parece raro. En cualquier caso, el tipo utiliza la expresión aura y lo utiliza para hablar de... lo utiliza en este contexto, para que lo entienda la gente que lo está viendo. Hay alguien que va a comprar un objeto a una tienda. La tienda la controla un tal Children, ¿vale? Y este Children tiene la tienda, además lo tengo apuntado porque tiene un nombre como Artesanías Americanas, sí. Sociedad Anónima. Y es un tipo que le vende, como he dicho al principio que vende objetos de artesanía americana, pero que son todos productos de reproductibilidad técnica, como por ejemplo un revólver, un alfiler, una lata o una chapa de un sheriff, por ejemplo, o algo así. Y se lo vende a los japoneses porque a los japoneses les gusta la historia americana, pero la historia auténtica. O sea, no compran el objeto, es que ya está la primera cosa, están comprando la historia americana. Además, como buenos colonialistas, es decir, ya están allí, están comprando la historia, que de algún modo resuena a lo que hacían los ingleses en todas las colonias en las que han estado. O sea, no es nada ajeno esto de irte a otro país, conquistarlo y luego decir que estás enamorado de su cultura cuando ya la has destruido. Y lo único que quedan son los despojos de la cultura, ¿no? Entonces, lo que hace esta gente es ir a comprar esos objetos porque son auténticos, porque tienen aura, ¿vale? Y estos objetos no tienen aura en absoluto, los crea un tal Frank Frink, que es un judío que se oculta de los nazis, junto con otro tipo, y crean estas antigüedades. Y crean cualquier cosa, o sea, da igual, o sea, fabrican botellas, fabrican las chapas de los sheriff, fabrican revólveres. Lo que suelen hacer es conseguir un objeto, el objeto físico, y luego avejentarlo. Lo que intentan reproducir es el paso del tiempo. Igual que estos señores... Los de las pinturas en 3D. Exactamente. Lo que intentan es hacer pensar a la gente que lo tiene que están ante un objeto que ha pasado una historia auténtica, ¿no? Entonces, precisamente la primera situación que sucede es que Children intenta vender un objeto, no me acuerdo cuál, a un tipo, que es un asesor de un embajador japonés que se llama Tagomi, que es el aficionado a este. Entonces el tipo lo tiene en la mano y dice, el objeto dice, este objeto no tiene aura. Este objeto me estás intentando engañar. Entonces el tipo se avergüenza porque no, pero que usted qué dice, le conseguí el certificado, no se preocupe, ya verá como sí, no sé qué, tal.
Después hay otra conversación, porque esto va apareciendo como a lo largo del libro, conversaciones distintas sobre el mismo tema, sobre el tema de la autenticidad, sobre el tema de cuándo un objeto es auténtico y no es auténtico, ¿no? Bajo estos términos de historicidad, que es aquí lo importante. Entonces hay una discusión entre otro personaje y una chica. El personaje se llama Whitnam, pero bueno, esto es irrelevante, tampoco importa demasiado por lo que vamos a decir aquí. Pero la cosa está en que este tipo le pregunta a una chica, mira, tengo aquí 2 encendedores, ¿serías capaz de decirme cuál de los 2 es auténtico? Y la otra, y eso además perteneció a Roosevelt, ¿no? ¿Cuál de los 2 es? Y la chica es incapaz de decírselo. Dice, pues yo te lo puedo decir, yo te puedo decir cuál es el auténtico, ¿no? Porque un poco porque la está vacilando. Pero en realidad le dice que sabe cuál es el auténtico porque de uno tiene un certificado y del otro no. Porque claro, aquí el debate es, yo voy a comprar, por ejemplo, una pistola. No, quiero una pistola que sea histórica. Y resulta que yo compro un Colt del 1930 y... Yo qué sé, bueno, un Colt, ya da igual. Uno de los primeros Colt que existieron. Aunque estoy diciendo algo que no es, porque el ejemplo no es... O sea, no sería histórico en este caso. Pero la cosa es que me compro una pistola que fue disparada durante la Guerra Civil Americana, por ejemplo. ¿Cuál de las dos vale más? ¿La que no fue disparada o la que fue disparada? Pues en términos de historicidad, que es lo que aquí importa, la disparada, porque es la que sí estuvo en la Guerra Civil. Es la que tiene ese componente histórico del paso del tiempo y tiene una propiedad metafísica que es ese paso del tiempo, que no tiene pues simplemente un objeto que haya estado, por ejemplo, en un almacén. O sea, precisamente lo que intentan conservar los coleccionistas ahora, como el que se compra, por ejemplo, un muñeco de Star Wars y no lo abre, ¿no? Precisamente lo que intenta es que el paso del tiempo no pase por el muñeco, que esté igual que el primer día. Y en cambio esta gente lo que quiere es lo contrario. Quiere que ese objeto tenga una historia detrás porque es lo que vale la historia. No. Sí, que estuvo involucrado en el proceso histórico. Claro, pero es lo que decía Fernando antes. Tú viendo la pistola, ¿cómo puedes saber si se disparó o no se disparó? La única manera de saber si se disparó o no se disparó es que alguien te diga que se disparó. Es decir, sí, hay alguien que lo certifique. Y esto haya una validación externa. Exactamente. Eso es, si recordáis el programa ese tan malo que había de empeños a lo bestia, pues muchas veces llamaban a un experto que decía, anda, esto se ha disparado en... Esta pistola se utilizó en la batalla de no sé quién, no sé cuánta, ¿no? Se tiene que venir alguien de fuera a decirte que ese objeto tiene historia. Al igual que alguien te tiene que venir un curator, un comisario o una persona que se dedica a la gestión cultural, te dice, cuando mete un objeto en un museo, que eso es arte de alguna manera. Porque lo está certificando, esa persona valida eso. Entonces lo que dice Whitnam es que en realidad no está nunca en el objeto, sino que está en la mente de la gente. Claro, que la historicidad nunca está en el objeto, sino que está en la mente de la gente. No eres tú el que se la pones al objeto. O sea, ese aura, ese plasma místico que puedes leer a él, lo pones tú. Porque no sabes en realidad no sabes si está o no está. Entonces, si tú te compras como los que compraban artes... reliquias sagradas, ¿no? Esto ahora que están echando 30 monedas, ¿no? Te dan una moneda y te dicen que serán las monedas de Judas, pues bueno, si tú te lo crees, bien, ¿no? Pero como que no vas a notar nada especial, o sea, se supone que no vas a notar nada especial, ¿no? Das por hecho que está ahí, pero no lo puedes percibir porque para bien o para mal, esto de la historicidad es imperceptible de alguna manera, o sea, es una propiedad metafísica, insistimos. Entonces, más adelante en la historia ocurre una cosita que es muy interesante. Y es que vuelve otra vez a la tienda de Children, vuelve el tipo este, que es el secretario. Entonces Children le intenta vender otra vez otro objeto, diciendo, mira, que esto sí es auténtico. Entonces el tipo lo coge y dice, mira, este objeto no tiene wabi, pero sí tiene bu, le dice el tipo, ¿no? Entonces, claro, y no te explica, porque Phyllis Cady no te explica qué es esto del wabi y el bu y él tira con lo suyo, ¿no? Tira para adelante. Tira para adelante, porque es como... Porque él imagina que en el futuro habrá alguien que hará un vídeo que será el wabi explained, ¿no? Ya está, ¿no? El final del Hombre del Castillo explicado, y ya está. Entonces ya todo el mundo pues sabrá de qué va eso. Entonces el wabi, lo estuve buscando y tal, el wabi en realidad es como wabi sabi, es una expresión japonesa que va como juntamente. Entonces son como dos palabras, yo no soy especialista en japonés, con lo cual seguramente digo algo que no es preciso del todo, pero el wabi viene a ser algo así como apreciar la estética en las imperfecciones. Entonces es como una especie de mirar al arte como si fuera producto de la naturaleza, porque la naturaleza para el japonés aparentemente es imperfecta.
No tiene esta idea un poco bucólica que tenemos de, fíjate, esto parece hecha por la mano de un creador cuando estás en la naturaleza y tal. No, sino que precisamente las asimetrías, las imperfecciones, las durezas que tienen los objetos en la realidad, creados por la naturaleza, son bonitos, precisamente por eso, porque no son perfectos, porque hay algo que desequilibrante dentro de eso, ¿no? Y entonces este tipo dice, precisamente coge el objeto y dice, esto no tiene wabi, es decir, esto no tiene nada de natural. Aquí no, aquí esto lo has fabricado, tío, ¿sabes? Dice, esto te lo has creado tú, esto me estás intentando engañar. Dice, pero por otra parte, dice, es magnífico porque tiene bu. Y entonces que bu resulta que es una palabra china que tiene como varios significados. Hay uno, que es el que a mí me parece que me cuadra, que es el de... tiene varios en realidad. Bu viene a significar como consciencia y sobre todo iluminación. Que esto es lo interesante aquí para Dick, ¿no? Significa iluminación. La misma palabra bu, es decir, W-U, con una... en nuestra grafía, vaya, con un guión, significa negación, que también es muy interesante, porque en la obra de Dick siempre está el tema este de las tesis, la antítesis y la síntesis, ¿no? Y la negación de. Entonces, bueno, tiene algo de sentido también. Pero sobre todo me da la sensación de que lo dice por eso, porque precisamente ese objeto que tiene sabe que le está engañando, sabe que no es histórico, pero de alguna manera es un objeto que tiene otro tipo de propiedades metafísicas muy distintas que le va a llevar a la iluminación. Claro, y es lo que pasa luego en el libro, ¿no? En un momento determinado Tagomi está con ese objeto. Con el amuleto este. Exactamente, que no tiene wabi, pero sí que tiene bu, y en un momento determinado el tipo entra con una especie de dimensión paralela. O sea, ese objeto que no tiene historicidad le pone en contacto con una historia alternativa que no es la suya. Y aquí hay algo muy curioso que yo nunca he sabido cerrar bien. Yo siempre he querido escribir esto en un texto, pero no sé cómo hacerlo, en realidad, porque no hay manera de que me quede bien estas ideas puestas sobre el papel. Pero la diferencia entre Benjamin es que, creo, entre Benjamin y Dick, es que Dick está haciendo de esos objetos históricos productos políticos, igual que él hace del cine. Es decir, te pone en contacto con otras realidades muy distintas y miran al futuro de una manera muy distinta. Pero insisto, no me acaba de encajar bien, porque la idea es que este tipo se va a otra dimensión. Claro. Por decirlo de manera rápida. A ver, a mí me surgen dos ideas, y es una, el hecho de que estos objetos, porque la diferencia radical no con Benjamin, es que en Dick ese aura lo tienen objetos que no fueron creados por alguien no fueron creados por un Da Vinci creando la Mona Lisa, ¿no? Sino por un señor que está haciendo copias de manera mecánica para vender a un anticuario, pero es como que a pesar de eso tienen su propia historicidad, que no es la misma que si fueran productos originales de la guerra civil, etcétera, etcétera. Y luego por otro, que es el que me parece a mí más interesante, es que este aura o esta esencia metafísica, al final, si trasladan al personaje a una dimensión paralela, a una ficción paralela, o apelan a otro tipo de realidad paralela, desde la propia ficción, que es ese objeto intentando ser otro que no es. Es decir, en realidad lo que está diciendo es que somos nosotros los que ponemos es el ser humano el que pone ese aura en los objetos y le traslada a esa lejanía, no a esa lejanía que decía Benjamin, pero en el caso de un objeto con una historicidad falsa, te traslada a una lejanía que no ha existido. Porque además yo creo que una de las premisas de la obra de Dick en El hombre del castillo no es que la novela esté ambientada en un universo paralelo al nuestro y que el nuestro exista como paralelo a ese universo de la novela, es que en la novela solo existe eso. Exactamente, y además otra cosa que le gustaba mucho a Dick, que es que él consideraba que aunque la realidad pudiera tener unas propiedades metafísicas muy determinadas, las que fuesen, había muchas más realidades y que en realidad aunque con todas con sus propiedades metafísicas determinadas. Es decir, en El hombre del castillo lo que nos plantea es que nos lo plantea como una ucronía, es decir, nos plantea que los alemanes han ganado la guerra, pero en un momento determinado de la obra encuentran un libro, bueno, hay un tipo que es un escritor que hace un libro que es La costa se posó, que lo que cuenta es que los alemanes en realidad no ganaron la guerra. Entonces alguien puede pensar, lo que hace ese libro es contarnos nuestra historia, la historia que nosotros conocemos, por eso es una ucronía, por eso esta gente está viviendo una realidad alternativa en la que los alemanes ganaron la guerra.
Pero Dick siempre ha sido más retorcido que eso. Porque cuando la protagonista lee el libro y nosotros nos enteramos de qué va el libro, es otra realidad. Sí, no tiene nada que ver. Es parecida porque sí ganaron los estadounidenses, pero es no distinta. tiene nada que ver. Es otra distinta. Y además hay una cosa, y en eso la serie yo creo que falla en un acercamiento al material, y es que no deja de ser un material impreso, un material escrito. Es decir, algo de lo cual no hay prueba física de que no sea nada más que fruto de la imaginación de alguien. Exacto. Sin embargo, en la serie sustituyen esos escritos por unos rollos de película, con lo cual convierten esa realidad paralela en algo real que existe en algún sitio al que se puede acceder, y no va de eso la historia, es decir, no va de eso, es decir, yo creo que al final Dick está también apelando a esa experiencia, llámala sensorial, llámala metafísica, que yo creo que todos hemos tenido alguna vez, que es de tener no tanto recuerdos, pero sí sensaciones, o que algo te sugiera. A mí, por ejemplo, yo lo pienso en concreto con olores, a ambientes, a situaciones, a cosas que realmente no has vivido. Sí. Que tendrá alguna definición, y seguro que lo que decías tú de los fisicalistas considerarán que es fruto de algún resorte. Sí, es algún resorte mental. Exacto, y tal y cual. Y que de hecho yo recuerdo que en la biografía de Carré lo mencionaban, el hecho de cuando el tío buscaba el interruptor del baño en el lado que no era, y en realidad nunca había tenido ese interruptor en ese sitio, y recordaba, o sea, como tenía un eso recuerdo... Sale en tiempo desarticulado eso. Que el tío tenía como sensaciones o recuerdos de déjà vu de cosas que realmente nunca había vivido. Pero... Sí, ha tenido déjà vu de lo que no puede tener déjà vu, de algo que nunca... Una experiencia de que no ha tenido nunca. Y ni siquiera me refiero a déjà vu meramente... narrativos, ¿no? Recuerdo una cosa que me ha pasado que en realidad no me ha pasado, sino incluso más, pues eso, más sensoriales, más de repente ese olor que te retrotrae, pues a yo que sé, un ambiente nevado en no sé dónde que realmente no has vivido ni has tenido. Por ejemplo. Sí, eso, si dentro de 2 semanas que hablemos de la nostalgia, a lo mejor hablamos algo de esto, precisamente porque sí que tiene bastante relación. Pero vamos, sí, la dificultad en Dick es que él consideraba que si hay que en el caso de que hubiera múltiples realidades, ninguna tendría un valor mayor que otra. Por lo tanto, la pregunta sobre cuál es la verdadera realidad es irrelevante, porque todas tienen el mismo peso. Por eso es otro de los motivos por los que falla, desde mi juicio, la serie, porque sí que cree que nuestra realidad es la buena por muchos motivos, ¿no? Porque aparte de, ganaron los buenos, etcétera, etcétera, vale, sí. Pero ellos piensan que esa es la realidad buena. Abrazando la idea de Dick, te deja con el malestar general de que, claro, es que el otro también puede haber sido posible. Y a lo mejor el mundo no nos hubiera hecho tanta gracia, pero hubiera sido posible, ¿no? Si no habéis leído El nombre del castillo, tiene uno de los finales también más alucinantes de Dick, ¿no? Teniendo en cuenta que es un final abierto, no cierra nada de la novela, absolutamente nada. Es como hemos acabado aquí y acabamos aquí, pero es muy inquietante, es un final muy, muy inquietante. Y vamos, de estos del final explicado, ¿no? Básicamente. Pues nada, ese ha sido un poco el recorrido, ¿no? Por el aura y este tipo de cosas, no sé. No sé, yo creo que he estado... A ver, además cuando me planteaste el tema, digo, hostia, pues aquí hay tela para cortar, pero al final mola ir... Sobre todo porque al final cosas que yo puedo tener más cercanas o más recuerdo mejor de Dick, pues vas viendo cómo encajan, sabiendo un poco con lo que él mismo decía, cómo pensaba, o cómo... Sobre todo por eso, porque además en la serie del Hombre del Castillo pues peca un poco de cortez de miras en términos de cómo enfocaba él realmente esas historias. Es decir, para los personajes de su novela era todo mucho más sencillo, solo existía lo que ellos vivían, y lo otro al final era así, era como una ventana a una ensoñación, a una sensación, a una experiencia sensorial, y chimpún, y ya está, como la No, pero la idea de que al asomarte a esa ficción, es que está muy bien eso que has dicho, por ejemplo, de que te asoma a otros universos ficcionales, es decir, a otras posibilidades. Eso es lo bonito. Entonces es como que al mirar ese libro, en el caso del Hombre del Castillo, la novela me refiero, al ver esa otra realidad, lo único lo que hace, que ya es mucho, que ese es el valor político que yo me refería, es la capacidad de que esa persona piense que otro mundo es posible.
Ya Claro, está, no que el otro sea más real o que hay alguna manera de llegar a esa realidad, entonces ya a, nos olvidamos de esta. No, no, a la no, es realidad que, de los buenos, con una máquina que construyamos y no sé qué. claro, no, 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 no es eso, sino la idea es, esa persona, de hecho el personaje Juliana, ¿no? Que es la que lee el libro y la que está todo el rato dudando, duda precisamente porque accede a una obra de ficción que le dice que otro mundo es posible, ya está, Ujú, pero con lo que es exactamente lo mismo que nos ha pasado a los seres humanos con muchas obras de ficción, que al leerlas dices, hombre, pues a lo mejor otro mundo es posible. ujú, ¿Sabes? Entonces, vamos a hacer las cosas de otro modo o tal. Las obras utópicas, precisamente esa era la idea. Era la idea de, oiga, usted, es que mire, otro mundo es posible, lo podemos hacer así. Salga luego o no salga, ¿no? Pero eso es digamos que es el poder de lo ficcional y de lo poder de lo político, que decía también Benjamin, ¿no? De que tú recibas información a través de una obra de arte, la que sea, o un producto cultural, el que sea, y tu aparataje mental de alguna manera se vea modificado por esa obra, ¿no? Y ujú. pienses, pues se puede actuar políticamente, o sea, esto tiene una función política. Y Dick, aunque no dice a Benjamin, en realidad está diciendo eso de la propia ficción, de algún Mm. modo, ¿no? Y de los objetos generados gracias a la reproductibilidad técnica y sobre todo esos objetos ficcionales, ¿no? De crear. No sé, está muy bien. Bueno, pues nada, no sé. Yo os Bueno, recomendamos mucho que leáis a Dick, que le queremos mucho, más que las películas, ¿eh? Las películas hay algunas que están bien. Minority Report, ¿no? Está bien. o Pero que, ¿qué tiene que ver con el relato? o que son simpáticas, Claro. pero de ahí a que tengan el calado que tiene el señor Dick, pues Ya ves, sobre todo las últimas. Posiblemente la más dickiana y más parecida a Dick de las adaptaciones sea la de Scanner Darkly, ¿no? Scanner Una mirada Darkly, a la sí. oscuridad. Una mirada a la oscuridad posiblemente sea la que más fiel a la novela de Dick se haya hecho nunca. No, no es la Más, mejor, pero sí es no, pero más fiel a la letra y más fiel al espíritu. al espíritu, sí, sí. Que es difícil, ¿eh? Posiblemente es lo más difícil de Sí. crear porque son gente hablando como nosotros aquí de cosas Ujú. que a mucha gente no le importan. Lo que pasa es que Scanner Darkly sí que tiene el trasfondo de la droga y tal, que es muy, muy duro. Pero las que vienen después de Scanner Darkly es que son discusiones filosóficas, tío. Sí, sí, De, sí, sí. de- de gente fumando porros en un sofá, tío. Es que es eso, básicamente. Bueno, pues Bueno, nada. Pues, vamos a ir cortando. Que sí, recordaros que el domingo tenemos directo a las 10 nuestro programa habitual. Esta semana vamos a hablar de música electrónica, si todo va bien. Y nada, que esperamos que os guste este tipo de vídeos y nada, si vemos qué tal seguiremos haciendo. Pues nada, nos despedimos. Que tengáis todos buenas tardes, noches o cuando nos veáis. Buena vida, tener buena vida. igualmente.